Bueno, ese fue el trabajo de Valentina Crespo y seguimos conversando acá en el estudio con el ingeniero Jesús Gómez, es experto en hidroelectricidad y hablábamos, ingeniero, sobre el estado Zulia y la calamidad que están viviendo los zulianos. Fíjense que ayer estuvieron con un apagón por más de 70 horas corridas, continuas, y es que ese plan de racionamiento que se anunció en el caso del interior del país, que no toca a Caracas, tampoco se cumple. Y escuchaba relatos de periodistas señalando que en algunas zonas, cuando ya comienzan a protestar, les ponen un poco más de electricidad, un tiempo más, probablemente unas horas más, y luego castigan a otra zona. Y así van distribuyendo la electricidad sin cumplir para nada el cronograma que estuvo previsto, digamos, inicialmente en este nuevo plan de racionamiento. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es tan fácil prender y apagar o poner electricidad y quitarle una zona así? Efectivamente, es relativamente simple. ¿Sí? Dirigir la electricidad en determinados circuitos donde te sientes que está habiendo una protesta. Ahora, lo que ocurre básicamente es que no se dispone de la cantidad de energía que se piensa que se tiene en un momento dado. Posiblemente alguna de las plantas queda fuera de servicio, posiblemente algunas zonas están demandando mayor cantidad de energía y en ese momento la zona que usted cree que está supliendo entra en déficit. Significa entonces que ocurre un apagón intempestivo y usted tiene que necesariamente redireccionar la energía para poder cubrir determinados circuitos. Entonces, en ese sentido, al no disponer de la cantidad de energía y potencia específicamente, usted puede redireccionar en función de cómo se está moviendo la situación social en determinadas zonas. Porque ni siquiera se cumple el cronograma, quiere decir que no tienen la cantidad de energía suficiente para ni siquiera cumplir ese efectivamente, y es que la cantidad de energía está asociada básicamente en muchos casos a la cantidad de combustible que usted dispone. Al haber disminuido notablemente la producción petrolera, que se está en este momento alrededor de 750.000 barriles diarios, usted no dispone ni del diésel ni del fuel oil y mucho menos del gas para suplir la cantidad de energía que usted requiere. Cuando hablábamos originalmente de 2,5 millones de barriles diarios y bajamos a 750, hemos reducido en 2/3 partes la cantidad de gas disponible para cubrir la demanda de electricidad. Esto significa que únicamente por ese aspecto ya tenemos un déficit considerable en la producción de energía. Ya tenemos que cerrar, ingeniero, pero quisiera saber si es posible seguir, como hemos visto que han funcionado las cosas hasta ahora. Se ha decidido sacrificar el interior del país en función de darle electricidad a Caracas, pero ¿eso es sostenible? ¿Eso se puede seguir manteniendo de esa manera? Es complicado, la situación tiende a agravarse cada vez más. Al no disponer de combustible, como hablamos hace un segundo, pues esa situación tiende a ser deficitaria cada vez más. Afortunadamente disponemos del Guri, disponemos del Bajo Caroní y que si se hiciera un esfuerzo relativamente importante se podrían recuperar plantas hidroeléctricas en la zona andina y posiblemente parte de lo que es el Bajo Caroní que pudieran recuperar el servicio. Es difícil recuperar las plantas termoeléctricas dado que no se dispone de los combustibles. Habiendo una oportunidad de hacer un cambio importante, Venezuela debería cambiar un poco el rumbo y el sentido de lo que está ocurriendo en el manejo de la electricidad. Recordemos que nosotros teníamos una matriz energética que era específicamente hidroeléctrica y en ese momento nuestro servicio era excelente. Nosotros nunca teníamos una falla y si ocurría una falla era una cosa puntual, muy específica y en determinadas horas que decían a uno, vamos a hacer un servicio, vamos a hacer un mantenimiento y usted sabía que de 8 a 10 de la mañana usted no iba a tener el servicio. Justamente por las malas políticas que incurrió el gobierno, se fue cambiando paulatinamente esa matriz energética de una matriz hidroeléctrica a una matriz térmica. Y hoy día tenemos más del 52% de potencia instalada térmica y 48% hidroeléctrica. Eso ha conducido a que nosotros necesitemos cantidades extraordinarias de combustible para cubrir esa demanda. Al no tener esa cantidad de combustible, pues nuestro sistema empieza a ser deficitario. Por otra parte, al tener unas tarifas sumamente reducidas para pago de la electricidad... Claro, no hay cómo hacerle mantenimiento. Y no es económico. Entonces, usted en vez de disponer de 400.000 barriles que está quemando diario
en plantas termoeléctricas debería utilizar esa cantidad de petróleo para exportación, con lo cual usted tendría un ingreso extraordinario. Entonces, a largo plazo, nosotros deberíamos enfocar una matriz energética totalmente diferente en función de la energía renovable, solar y eólica que tenemos en exceso. Venezuela, por ejemplo, comparado con Europa, tiene el doble de la irradiación solar. Hay algo que hacer entonces Y en allí, el aunque Zulia, sea hay una especie de luz al final Zonas del como túnel. el Falcón, Zulia, Por favor. todos los llanos, Sí, sí, sí. Sucre y Nueva Esparta disponen de una cantidad de energía extraordinaria en comparación con cualquier otro país que nos daría una ventaja extraordinaria. Y además, hoy día la energía solar es la energía más económica que existe en el mundo. Bueno, ojalá se tome Hay eso que en cuenta, trabajar en ingeniero. eso. Muchas gracias. Ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero un placer tenerlo en el programa como siempre. Hacemos Muchísimas una gracias a pausa ustedes. Buen breve día. y ya regresamos con más de Noticias en Vivo.